En las Urdes, esa comarca extremeña de pizarra negra y silencios profundos, cuenta la leyenda que el indiano maldito, un conquistador del siglo XVI, no regresó de las Américas con oro, sino con una herida espiritual. Se dice que trajo consigo el espíritu de un nahual, un hechicero capaz de convertirse en jaguar, y lo encerró en la cueva del susto para proteger a su gente. Desde entonces, los mayores prohíben acercarse, no por miedo a un fantasma, sino a despertar la fiebre de la tierra, una desdicha que ya asoló el pueblo una vez. Pero para Daniel, un topógrafo madrileño ahogado por las deudas, eso era solo folclore antiguo, un cuento para asustar a los niños. Hasta que la herencia de un caserón en ruinas y la parcela de aquella cueva le obligó a encarar la verdad que sus abuelos protegían con un pacto de silencio. ¿Sería posible que las advertencias antiguas fueran reales, o habría un secreto mucho más humano detrás de la leyenda? Antes de revelaros lo que se escondía en las entrañas de aquella sierra, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuenten los mayores, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces. La tierra de las Urdes no es amable, es una tierra estoica, forjada en la piedra y el aislamiento. El aire huele a jara húmeda y a humo de leña, un aroma que se pega a la ropa y a los recuerdos. Los valles cortados a cuchillo parecen guardar el eco de voces antiguas, y el sol, cuando logra atravesar las nubes plomizas, ilumina tejados de pizarra que brillan como escamas de un animal dormido. En este paisaje, cada piedra parece tener una historia, cada árbol retorcido una advertencia. Era un mundo que Daniel había olvidado, o quizás nunca había querido entender. Para él, aquellos valles no eran el hogar de sus ancestros, sino un conjunto de coordenadas en un mapa, una propiedad con un valor de mercado que necesitaba liquidar cuanto antes. Su socio, Ricardo Vargas, un promotor inmobiliario de traje impecable y sonrisa calculadora, lo veía todo con una claridad aún más descarnada. Para él, Las Urdes no era un lugar de memoria, sino un diamante en bruto para el turismo de misterio. Su plan era tan ambicioso como irrespetuoso, convertir la Cueva del Susto en la atracción estrella de un complejo rural temático, la ruta del conquistador y el chamán. Ricardo se burlaba abiertamente de la leyenda, viéndola no como una tradición sagrada, sino como un eslogan publicitario. Le daremos a la gente lo que quiere, un buen susto con todas las comodidades modernas, le decía a Daniel, mientras sus ojos medían el terreno, calculando beneficios y despreciando el peso invisible de la historia que pisaba. La llegada de ambos al pueblo fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Los ancianos, sentados en los polletes de piedra a la entrada de sus casas, los observaban pasar en su moderno todoterreno con una mirada impenetrable, un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Durante una tensa reunión en el pequeño ayuntamiento, Ricardo presentó su proyecto con diapositivas y gráficos, ignorando las miradas recelosas. Cuando el alcalde, un hombre curtido por el sol y el tiempo, mencionó con voz grave la importancia de no tocar la boca de la cueva, Ricardo soltó una carcajada. «Señores, estamos en el siglo XXI, vamos a traer progreso, no a dejarnos intimidar por cuentos de fantasmas. Ese nahual nos va a hacer a todos de oro». El desprecio en sus palabras heló el ambiente, creando una brecha insalvable entre dos mundos. Pocos días después, la maquinaria pesada llegó, rompiendo la paz del valle con su rugido metálico. Los obreros, todos de la comarca, se movían con una lentitud reacia, susurrando entre ellos mientras miraban de reojo la oscura entrada de la cueva, una cicatriz en la ladera de la montaña. La leyenda afirmaba que la cueva se defiende de quien no respeta su silencio, y no tardó en demostrarlo. Justo cuando la pala de la excavadora se disponía a ensanchar la entrada, el motor se ahogó con un sonido seco y definitivo. Los intentos de arrancarlo de nuevo fueron inútiles. Poco después, el generador eléctrico que alimentaba las herramientas sufrió un cortocircuito, dejando a todos en penumbra. Ricardo, frustrado, lo achacó a la mala calidad del equipo, pero los obreros intercambiaron miradas significativas. «La tierra no quiere», murmuró el más viejo de ellos antes de santiguarse. Daniel, de pie junto a un castaño centenario, cuyas raíces parecían garras aferradas a la tierra, observaba la escena con una creciente inquietud.
Ricardo, sin embargo, no veía presagios, solo incompetencia. Su rostro, normalmente bronceado y sereno, estaba contraído por la furia. Culpó a los obreros locales, acusándolos de sabotaje deliberado, de estar anclados en un miedo medieval que les impedían hacer un trabajo tan simple como despejar una entrada. Se acabó. Mañana mismo traigo a mi propia gente de la ciudad, profesionales de verdad, que no se asustan por un motor gripado ni por cuentos de viejas, gritó al aire. Sin dirigirse a nadie en particular. Los trabajadores urdianos, sin decir palabra, recogieron sus herramientas y se marcharon en un silencio que pesaba más que cualquier insulto, dejando a Daniel solo con su socio y con el eco ominoso de la montaña. Al día siguiente, tal como prometió, un camión moderno y reluciente ascendió por el tortuoso camino de tierra, trayendo consigo a un equipo de operarios de la ciudad. Eran hombres ruidosos, con cascos de colores vivos y una actitud de superioridad que chocaba violentamente con la sobriedad del paisaje. Para ellos, las urdes era solo un decorado exótico, un trabajo más en un lugar perdido. Ricardo, sintiéndose respaldado, les dio su primera orden, una que sellaría su destino. Señaló una pequeña y tosca cruz de piedra cubierta de musgo y líquenes, que se erigía a pocos metros de la cueva. «Quitad eso de ahí. Es una contaminación visual. Quiero una entrada limpia, fotogénica, no un cementerio de pueblo». Aquella cruz, que llevaba siglos marcando un límite invisible, fue arrancada de la tierra con la misma indiferencia con la que se arranca una mala hierba. El corazón de Daniel dio un vuelco. Recordó vagamente a su abuela contándole que aquella no era una cruz cualquiera. Era un guardián, un amuleto de piedra puesto ahí por los primeros habitantes del caserío para calmar el sueño de la cueva. Intentó razonar con Ricardo, apelando no a la superstición, sino al simple respeto. «Déjala, Ricardo, ¿qué más da? Es parte del lugar, de la historia que quieres vender». Pero su socio lo miró con una mezcla de lástima y desdén. «¿Historia, Daniel? La historia la escribimos nosotros, con hormigón y entradas de pago. Te estás ablandando, te está contagiando el aire de este sitio. No dejes que el folclor te nuble el juicio, ni el bolsillo». La brecha entre ellos ya no era solo de opinión, sino de alma. Daniel comprendió que Ricardo no veía la tierra, solo el solar. En el instante en que la cruz fue arrojada a un lado, una corriente de aire gélido surgió de la boca de la cueva. Un aliento helado que olía a tierra profunda y a algo más, a mineral descompuesto, a tiempo estancado. El sol, que hasta ese momento luchaba por brillar, pareció rendirse, ocultándose tras un velo de nubes grises que tiñeron el valle de una luz cenicienta y triste. Los pájaros, cuyo canto había sido el único sonido constante, enmudecieron de golpe. El silencio que se instaló no era de paz, sino de expectación, un silencio denso y pesado, como si la propia sierra estuviera conteniendo la respiración, aguardando el siguiente acto de profanación. El equipo de la ciudad dejó de reír, intercambiando miradas nerviosas por primera vez desde su llegada. La nueva maquinaria, de última generación, comenzó a perforar la roca junto a la entrada. El ruido del taladro industrial era una agresión metálica contra la quietud ancestral del lugar. Pero no duró mucho. Tras apenas unos minutos de trabajo, la broca de tungsteno, diseñada para atravesar el granito más duro, se partió en dos con un chasquido seco y violento. Un fragmento salió despedido como una bala, rozando la mejilla de uno de los operarios y abriéndole un corte profundo. El hombre gritó, más por la sorpresa y el miedo que por el dolor. Ricardo maldijo, achacándolo a un defecto de fábrica, pero nadie le creyó del todo. La confianza de su equipo se había evaporado. Ahora trabajaban con la tensión de quien camina por un campo de minas invisible, sintiendo que cada golpe contra la piedra era una provocación. Esa noche, incapaz de soportar la atmósfera opresiva de la obra, Daniel se refugió en el caserón familiar. El aire dentro olía a madera vieja y a olvido. Buscando distraerse, se sentó frente al arcón de Indias que había heredado, una pieza oscura y pesada que parecía guardar más secretos que ropa. Lo abrió y sus manos removieron escrituras de propiedad amarillentas y cartas con una caligrafía casi ilegible.
Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo inesperado, un objeto circular, plano y extrañamente frío. Lo sacó a la luz de una bombilla desnuda. Era un disco de obsidiana negra, pulido hasta obtener un brillo opaco que parecía devorar la luz en lugar de reflejarla. Parecía un trozo de noche sólida, un vacío portátil que pesaba en su mano mucho más de lo que su tamaño sugería. Mientras sostenía aquella pieza de piedra volcánica, un recuerdo olvidado afloró en su mente con una claridad dolorosa. Tenía unos 15 años y estaba de visita en el pueblo. Su abuelo, un hombre de pocas palabras y manos agrietadas por la tierra, lo había llevado a ver los terrenos. Al pasar cerca de la cueva, el anciano se detuvo y le dijo con una seriedad que nunca antes le había visto: «Esta tierra no tiene precio, Daniel, tiene memoria. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino con respeto. Nunca lo olvides». En aquel momento, Daniel había interpretado sus palabras como el sentimentalismo de un hombre apegado a su terruño. Ahora, con el frío de la obsidiana subiéndole por el brazo y el eco de los inexplicables accidentes en su cabeza, aquellas palabras resonaban como una profecía, como la clave de un misterio que apenas empezaba a comprender. El disco de obsidiana no era un objeto, era un pozo de silencio. En la mano de Daniel, su frío pétreo parecía absorber el calor de su piel, una sensación antinatural que le erizaba el vello del brazo. Su superficie, pulida hasta la perfección de un espejo oscuro, no reflejaba su rostro, sino que parecía devorar la luz de la estancia, creando un punto de negrura absoluto. Al principio lo había descartado como una baratilla exótica, un recuerdo que su antepasado, el indiano, habría traído del Nuevo Mundo como prueba de sus viajes. Una pieza de artesanía indígena, valiosa quizás para un coleccionista, pero para él en ese momento no era más que otro trasto viejo en una casa llena de ellos. Sin embargo, no podía soltarlo. Había algo en su peso, en su densidad, que lo anclaba al presente. Una gravedad que contradecía su tamaño y que parecía susurrarle que estaba ignorando algo fundamental, algo que llevaba 5 siglos esperando en la oscuridad de aquel arcón. Estuvo a punto de devolverlo a su lecho de documentos apolillados, de cerrar la tapa y olvidar aquel hallazgo para centrarse en los problemas reales, las deudas, el proyecto estancado, la hostilidad creciente de Ricardo. Pero algo en la forma en que la luz mortecina de la bombilla incidía sobre el borde del disco le hizo detenerse. Giró la pieza entre sus dedos y sus demas, acostumbradas a la precisión milimétrica de los planos y las pantallas táctiles, detectaron unas mínimas imperfecciones en el reverso. No eran arañazos ni muescas producto del tiempo, eran deliberadas, demasiado sutiles para ser vistas a simple vista, pero inconfundibles al tacto. Una curiosidad profesional, la del topógrafo que busca patrones en el terreno, se apoderó de él, venciendo al empresario agobiado. Se acercó a la única ventana del desván, buscando la luz pálida del atardecer que se filtraba a través de los cristales sucios, y lo que vio hizo que su corazón comenzara a latir con un ritmo sordo y preocupado. Aquel lado del disco no era liso. Estaba cubierto por una serie de grabados increíblemente finos, casi invisibles. Usando la linterna de su móvil, Daniel barrió la superficie con un haz de luz rasante, y el secreto de la obsidiana se reveló con una claridad pasmosa. No eran adornos, era un mapa, una compleja red de círculos concéntricos y líneas que se cruzaban con una lógica estelar, salpicada de diminutos símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido en Europa. Recordaban a las ilustraciones que había visto en libros sobre las culturas precolombinas. Era un trabajo de una precisión asombrosa, imposible de haber sido hecho con herramientas rudimentarias. De repente, la pieza dejó de ser una simple artesanía para convertirse en un artefacto, un objeto con un propósito. El escepticismo de Daniel, esa coraza que lo había protegido toda su vida, comenzó a agrietarse. Aquello no era un cuento de viejas, tenía en sus manos una prueba física, un fragmento de historia tangible y desconcertante. Mientras sus ojos seguían las líneas incomprensibles del mapa estelar, descubrió algo que lo heló todavía más. En el borde exterior, entre los glifos aztecas, había una inscripción. No era un símbolo, sino letras, grabadas con una punta fina en un castellano antiguo, casi arcaico. La caligrafía era temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo.
Con dificultad, acercando el disco a sus ojos, logró descifrar la frase: «Donde calla el sol, su voz perdura». La frase no tenía ningún sentido lógico para él, pero resonó en su interior con la fuerza de un eco familiar, conectando de algún modo con las palabras de su abuelo sobre la memoria de la tierra. La mezcla de un lenguaje ancestral americano y un mensaje críptico en su propio idioma transformó el objeto en un puente entre dos mundos. Su voz, ¿la voz de quién? ¿Y por qué el sol debía callar para que se la escuchara? La leyenda del nahual, del espíritu atrapado, adquirió de pronto una nueva y aterradora dimensión. Fue entonces cuando su mente de topógrafo tomó el control. La frase era una metáfora, pero el mapa, los mapas eran su lenguaje. Observó de nuevo los círculos concéntricos y las líneas que partían del centro. Una deformación profesional le hizo ver en ellos no estrellas, sino curvas de nivel. Las líneas no eran constelaciones, sino posibles cauces de agua o fallas geológicas. Sin dudarlo, corrió a por su maletín y extendió sobre la mesa de madera carcomida el mapa topográfico de la parcela, el mismo que había usado para la tasación y que Ricardo había presentado en el ayuntamiento. El pragmatismo del siglo XXI, impreso en papel satinado con coordenadas GPS y escalas precisas, frente a la sabiduría ancestral grabada en piedra volcánica. Durante un instante, Daniel sintió el vértigo de estar en el punto exacto donde dos eras, dos formas de entender el mundo, colisionaban violentamente, y él estaba justo en medio. Con manos temblorosas, sostuvo el disco de obsidiana sobre el plano. Al principio no encontró ninguna coincidencia, pero entonces se dio cuenta de su error. No debía buscar una coincidencia a escala, sino una coincidencia de formas. Giró el disco lentamente hasta que un símbolo concreto del borde coincidió con un pequeño arroyo que figuraba en el mapa. Y entonces todo encajó. Las curvas de nivel de su mapa profesional coincidían con una precisión matemática con los círculos del disco. Las líneas señalaban formaciones rocosas y grupos de castaños centenarios que él mismo había marcado en sus mediciones. El mapa de obsidiana no era un mapa del cielo, era un mapa de aquella misma tierra. Y el punto central, el nexo de todas las líneas, el lugar que los glifos parecían proteger, no señalaba un punto al azar, señalaba una localización exacta en las profundidades de la Cueva del Susto. Un escalofrío le recorrió la espalda, un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la casa. La sangre se le heló en las venas. La leyenda no era una historia para asustar a los niños ni para atraer turistas. Era una advertencia, era un código. Los fallos de la maquinaria, las miradas de los ancianos, las palabras crípticas de su abuelo. Todo cobró un sentido terrible y coherente. No estaban protegiendo la cueva de un fantasma, estaban protegiendo lo que había dentro, algo que su antepasado se había tomado la molestia de ocultar y señalar con un mapa indescifrable para ojos profanos. El indiano maldito no había encerrado a un demonio, había escondido un secreto. Y ellos, con su arrogancia y su maquinaria pesada, no estaban a punto de construir un resort, estaban a punto de cometer una profanación. Daniel levantó la vista hacia la ventana, mirando la silueta oscura de la montaña. Ya no veía una propiedad, sino una tumba, y acababa de darle al sepulturero la llave. Con la verdad helada del mapa de obsidiana pesando en su alma, Daniel corrió de vuelta a la obra, tropezando en la penumbra del amanecer urdiano. El aire frío y cortante de la sierra parecía avivar su pánico. Encontró a Ricardo junto a una hoguera improvisada, con el rostro iluminado por las llamas, planeando el siguiente asalto a la montaña. Sin aliento, Daniel le mostró el disco, intentando explicar la correspondencia con el mapa topográfico, la inscripción, la lógica oculta tras el cuento. Pero Ricardo ni siquiera lo tomó en sus manos. Lo miró con una condescendencia glacial, como un adulto escuchando las fantasías de un niño asustado. ¿Un mapa en un trozo de cristal? Daniel, por favor. La presión te está afectando. Estás dejando que este lugar te llene la cabeza de telarañas. Deja los amuletos y las leyendas a los chamanes de tu socio y concéntrate en el único mapa que importa, el que nos llevará al banco. Su desprecio era un muro más grueso que la roca que intentaban perforar. Para reafirmar su autoridad y aplastar cualquier atisbo de duda que sus palabras hubieran sembrado en el equipo, Ricardo se volvió hacia los operarios con una energía renovada y agresiva.
Su voz resonó en el valle silencioso, una disonancia moderna en una sinfonía antigua. Se acabaron los descansos. Quiero esa perforadora funcionando ahora mismo. Y vamos a apuntar justo ahí, dijo, señalando con un gesto despectivo un punto en la pared rocosa que coincidía, con una ironía macabra, con el centro exacto del mapa de obsidiana. Era un desafío directo, un acto de soberbia contra la montaña, contra la historia y contra el último vestigio de cordura de su socio. Daniel se quedó inmóvil, con el disco inútil en la mano, sintiendo una impotencia absoluta. El zumbido agudo de la maquinaria se reanudó, y cada vibración que sentía subir por las suelas de sus zapatos era como un latido fúnebre, el anuncio de una profanación inevitable. Pero esta vez, la montaña respondió de una forma distinta. Tras varios minutos de perforación, el sonido del taladro cambió. El agudo chirrido contra la roca sólida fue sustituido por un ruido sordo, hueco, como si estuvieran horadando una cáscara vacía. De repente, la broca se atascó y los operarios la retiraron con esfuerzo. De la pequeña perforación no brotó agua ni polvo de granito. Empezó a manar un hilillo de un polvo finísimo, de un intenso color rojo ocre, casi como pigmento puro. Se esparcía por la pared de la cueva como una herida que sangrara polvo. Un olor extraño impregnó el aire, un aroma mineral y metálico, pero con un matiz orgánico, como a tierra antigua y a óxido. Los trabajadores retrocedieron instintivamente. Ricardo, exasperado, gritó que era solo óxido de hierro, pero la viveza del color y la textura, casi como de especia molida, desmentían su explicación simplista. Aquello no era geología, parecía una advertencia cromática. Esa noche, incapaz de sacudirse la imagen de aquella hemorragia de polvo rojo, Daniel buscó refugio en la única taberna del pueblo, un local oscuro con olor a vino rancio y a humo de leña. Se sentó en un rincón, ignorado por todos, hasta que el anciano que días antes había sentenciado que la tierra no quiere, se acercó a su mesa. El viejo no le preguntó por la obra, simplemente lo miró con sus ojos acuosos, hundidos en un mar de arrugas, y le dijo en voz baja, como si compartiera un secreto prohibido: «Los cuentos se rompen, pero los pedazos siguen diciendo la verdad. Mi abuelo no hablaba del nahual, hablaba de la sangre de la tierra que el indiano trajo en sus alforjas para darle paz a la que vino con él. Decía que pintó su lecho de descanso con la tierra roja de su mundo para que su alma no se sintiera extraña en esta piedra negra. La sangre de la tierra». La frase resonó en la mente de Daniel con la fuerza de una revelación. El polvo rojo no era una maldición, era un recuerdo. Impulsado por una nueva y febril urgencia, Daniel regresó al caserón. Ya no buscaba un objeto, sino un texto, una confirmación. Volvió al arcón de Indias, pero esta vez lo vació por completo, palpando cada centímetro de la madera vieja, buscando un doble fondo, un compartimento secreto. Y lo encontró. Tras una delgada lámina de cedro en el fondo, sus dedos encontraron un pequeño fajo de papeles atados con una tinta de cuero. No era un diario, sino notas sueltas, casi un libro de contabilidad. Eran listas de gastos de materiales comprados en puertos lejanos antes de recluirse en las urdes, y allí estaba, escrito con una caligrafía elegante pero firme: «Cinabrio de las minas de Almadén, ocre de las tierras de Indias, cal de hueso para el mortero sagrado». El cinabrio, el sulfuro de mercurio, un pigmento rojo brillante y altamente tóxico, usado en rituales funerarios en muchas culturas antiguas, incluida la azteca. La fiebre de la tierra, de la leyenda, no era una enfermedad mística, era un envenenamiento. La advertencia de los abuelos no era superstición, era toxicología. A la mañana siguiente, Daniel se plantó frente a Ricardo con los papeles en la mano, sintiendo el peso de 5 siglos de historia en aquel frágil pergamino. Ya no apeló a leyendas, sino a hechos. «Ricardo, esto no es una cueva, es una tumba sellada. El polvo rojo es cinabrio, es veneno. Tenemos que parar, llamar a arqueólogos, a patrimonio. Esto ya no es un proyecto inmobiliario, es un hallazgo histórico y un peligro biológico». Por un instante, vio una chispa de duda en los ojos de su socio, pero fue solo un instante. La codicia era un fuego mucho más intenso.
Ricardo le arrebató los papeles, los hojeó con desdén y soltó una carcajada. ¿Un peligro biológico? Daniel, esto es una mina de oro, una tumba azteca en mitad de Extremadura. Es incluso mejor que la leyenda del jaguar. Olvídate de los arqueólogos, ellos solo pondrían cintas y nos pararían la obra durante años. Hoy mismo abrimos ese muro. Lo que sea que haya dentro es nuestro. La sentencia estaba dictada. Ricardo, ignorando las protestas de Daniel y las miradas aterradas de los operarios, ordenó que trajeran el martillo hidráulico. La máquina, un monstruo de acero y aceite, fue posicionada frente a la pared manchada de rojo. El primer golpe sonó como el crujido de un hueso antiguo al romperse. El segundo abrió una grieta que se extendió como un rálago oscuro. Con el tercero, un trozo del muro se vino abajo, levantando una nube densa de aquel polvo rojizo que obligó a todos a cubrirse la cara. Cuando el polvo comenzó a sentarse, reveló una oscuridad perfecta, un negro más profundo que el de la pizarra urdiana, un vacío que no había sentido el tacto del aire en 500 años. El ruido de la máquina cesó y un silencio sepulcral cayó sobre el valle. Ricardo, con los ojos brillantes de codicia, dio un paso al frente, asomando la cabeza por la brecha para ser el primero en profanar con la mirada el secreto que el indiano había protegido con veneno, piedra y miedo. Lo que Ricardo vio al otro lado del muro roto no fue el brillo del oro, ni el destello de un tesoro maldito, fue la negrura. Un silencio hecho materia, un vacío que olía no a muerte y podredumbre, sino a tierra seca, a resinas vegetales desconocidas y a un perfume floral casi imperceptible pero tenaz, como el fantasma de una flor exótica que se hubiera negado a marchitarse durante 5 siglos. El aire que emanaba de la cámara era frío y puro, un aliento que había estado contenido, esperando. Daniel, sintiendo que sus pies pesaban como el plomo, lo siguió, encendiendo la linterna de su móvil. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló no una cueva, sino una estancia íntima, casi un oratorio, tallada en la roca con una precisión que contradecía la tosquedad del exterior. No era la guarida de una bestia, sino el nido de un secreto. El círculo de luz tembló en la mano de Daniel y se posó sobre el centro de la estancia. Allí, sobre un lecho de piedra pulida, yacían 2 esqueletos. Estaban dispuestos uno al lado del otro, no arrojados por el tiempo, sino colocados con una delicadeza ceremonial. Uno de ellos, el más grande, estaba revestido con los restos oxidados de una armadura española, el peto y el yelmo, carcomidos pero aún reconocibles. La otra figura era más menuda, y sobre sus huesos reposaban los vestigios de un ajuar que no pertenecía a este mundo. Collares de cuentas de un jade verdoso y opaco, brazaletes de obsidiana y, esparcidas a su alrededor como un polen oscuro, las fibras de lo que debieron ser plumas de quetzal, ahora convertidas en polvo de ébano. No era una escena de terror, sino de una lealtad inquebrantable, un cuadro final que hablaba de un amor que había sobrevivido a la conquista, al océano y a la propia muerte. Ricardo ahogó una exclamación. El shock inicial duró apenas un segundo antes de que la maquinaria de su ambición se pusiera en marcha. Esto es mejor que el nahual, susurró, y su voz, normalmente tan segura, tenía un temblor de pura codicia. Una tumba del siglo XVI, un conquistador y una princesa azteca. Es la historia de amor definitiva. Sacó su teléfono y el flash de la cámara estalló en la oscuridad, una profanación violenta y repetida que iluminaba los huesos con una luz artificial y cruda. Empezó a hablar deprisa, atropelladamente, sobre la exclusividad de la noticia, sobre documentales de National Geographic, sobre un museo in situ. No veía 2 almas en reposo, veía una marca, un producto, un eslogan aún más potente que el del chamán y el jaguar. La historia real para él era simplemente un guión mejor para su parque temático. Daniel, en cambio, se sentía clavado en el suelo, sordo a las palabras de su socio. La escena le oprimía el pecho con una pena ancestral, un dolor que no le pertenecía, pero que reconocía como propio.
no veía a una princesa azteca, sino a una mujer arrancada de su tierra, traída a este rincón hostil de piedra negra para morir de nostalgia. Su mirada, huyendo de los destellos del flash, se fijó en un objeto que descansaba entre las dos figuras, casi acunado por sus manos huesudas. Era un pequeño libro forrado en cuero oscuro, milagrosamente preservado por la sequedad del ambiente. Sintió una obligación ineludible, un deber que le llamaba a través de las generaciones. Se arrodilló lentamente, con un respeto que no sabía que poseía, y con manos temblorosas recogió el diario. El cuero, reseco y frágil, crujió bajo sus dedos como una hoja de otoño. Lo abrió con el cuidado de quien desenvuelve una reliquia. La caligrafía era apretada, la de un hombre que luchaba por condensar una vida en unas pocas páginas. El castellano era antiguo, lleno de giros y términos que le costaba entender, pero la emoción que destilaban las palabras era universal y atemporal. Era el diario de su antepasado, Diego de Mendoza, a quien la historia recordaría como el indiano maldito. Y en sus páginas no había locura ni maldiciones, sino la crónica de un amor desesperado. Escribía sobre una mujer llamada Itzayana, la que tiene el corazón de agua, una curandera de Tenochtitlan cuya sabiduría no residía en la hechicería, sino en el conocimiento de las plantas y el alma humana. Describía con un dolor palpable cómo la había rescatado durante la masacre de la Noche Triste, prometiéndole una vida a salvo al otro lado del mar, sin comprender que la única seguridad para ella era su tierra perdida. Daniel siguió leyendo, pasando las páginas con una delicadeza extrema, mientras la verdad, terrible y hermosa, se desplegaba ante él. El diario narraba el viaje a España y la profunda melancolía de Itzayana, una tristeza que ningún médico de la corte supo curar. Aquí la llaman bruja por sus remedios y su lengua, leía Daniel en un susurro ahogado. No entienden que su única magia era la bondad que este mundo viejo ya ha olvidado. Antes de morir, ella le arrancó una última promesa, que la enterrara en un lugar que le recordara a las cuevas sagradas de su gente, un vientre en la tierra donde su espíritu pudiera iniciar el viaje de regreso a casa. Y él, fiel a su amor, pasó el resto de su vida construyendo aquella tumba, sellándola con los símbolos de ella y usando el cinabrio, la sangre de la tierra de su mundo, para pintarla y protegerla. El nahual no era un demonio que él hubiera encerrado, era el tonali de Itzayana, su espíritu animal guardián, el jaguar, cuya leyenda él mismo inventó y esparció para que el miedo mantuviera a los profanadores alejados de su lecho. La revelación cayó sobre Daniel con la fuerza de una montaña entera, el peso de 500 años de un malentendido, de una mentira piadosa convertida en folclore. Su antepasado no estaba maldito, estaba de luto. La fiebre de la tierra no era una plaga, sino la metáfora de un corazón roto, y el veneno real del cinabrio puesto como último escudo. Las advertencias de los ancianos, las palabras de su abuelo, la reticencia de la tierra, todo era el eco de esa promesa, un pacto de silencio que su propio linaje había ayudado a perpetuar sin conocer su sagrado origen. Levantó la vista hacia Ricardo, que seguía planeando su imperio turístico sobre aquellos huesos sagrados, y sintió una náusea profunda, un asco que le subía desde las raíces de su ser. La profanación no había sido contra un fantasma, habían violado el santuario de una refugiada, de una mujer exiliada, y habían pisoteado el testamento final de un hombre que lo sacrificó todo, incluso su propio nombre, para darle a su amada un último rincón de paz. Con el diario de Diego de Mendoza en las manos, que se sentían tan frágiles como las alas de una mariposa seca, Daniel se enfrentó a Ricardo. Ya no había rastro del topógrafo dubitativo y acorralado por las deudas. En su lugar había un hombre anclado a la tierra por el peso de 5 siglos de una verdad silenciada. Le leyó en voz alta fragmentos de la confesión, no con rabia, sino con la solemnidad de quien recita una oración fúnebre.
Su voz, temblorosa al principio, se fue afianzando con cada palabra que devolvía la dignidad a Itzayana y a su guardián. Ricardo lo escuchaba con una impaciencia creciente, sin ver el drama humano, sino puliendo en su mente un eslogan todavía más brillante. Una historia de amor trágico. Es perfecto. Lo llamaremos el santuario del conquistador. Daniel, no lo entiendes, esto nos hará millonarios. La brecha entre ellos ya no era un abismo, era un universo entero de diferencia moral. La ruptura fue tan inevitable como la caída de una piedra desde lo alto de la sierra. Con una calma que enfureció aún más a Ricardo, Daniel le comunicó que el contrato quedaba disuelto. Invocó cláusulas de hallazgos arqueológicos imprevistos, pero la verdadera razón era un deber que no figuraba en ningún documento legal. «Esta tierra no está en venta», sentenció, y en esa simple frase resonaba el eco de su abuelo y el testamento de su antepasado. Ricardo estalló en una sarta de amenazas legales, promesas de ruina y acusaciones de locura. «Te ha contagiado la fiebre de este maldito pueblo, te hundiré». Pero sus gritos rebotaban contra la serenidad de Daniel y el silencio de la montaña. Se marchó en su todoterreno, levantando una nube de polvo que tardó en posarse, un último acto de agresión estéril contra un lugar que ya lo había expulsado espiritualmente. Daniel se quedó solo, frente a la tumba abierta, sintiendo por primera vez que la ruina económica era un precio justo a pagar por la paz de su conciencia. La maldición de la cueva, al final, se cumplió de la forma más humana posible. Ricardo intentó seguir adelante por la vía legal, enviando burofaxes y abogados trajeados que se perdían en los caminos de pizarra, pero se topó con un muro infranqueable, el silencio urdiano. El alcalde, el mismo que había escuchado su presentación con recelo, encontró de pronto un sinfín de normativas medioambientales y patrimoniales que paralizaban cualquier obra. Los obreros de la comarca se negaron a testificar a su favor. Los ancianos simplemente no lo recordaban. La comunidad, que había observado en silencio la arrogancia del forastero, cerró filas en torno a Daniel, no por afecto hacia él, sino por un instinto de protección hacia la tierra. Ricardo, sin apoyo local y enfrentado a una burocracia que de repente se había vuelto laberíntica, se encontró solo y derrotado. La tierra, efectivamente, no lo quiso. No con temblores ni plagas, sino con el arma más poderosa de las urdes, el olvido. En los meses siguientes, Daniel dedicó sus conocimientos no a parcelar, sino a proteger. Usando sus habilidades como topógrafo, elaboró un informe detallado que documentaba el valor histórico y sentimental del yacimiento. Consiguió que la pequeña cámara funeraria fuera declarada bien de interés cultural, blindándola contra futuras ambiciones. Pero su acto más significativo fue el de la restauración, con la ayuda de un par de canteros del pueblo que trabajaron con una parsimonia reverencial, volvió a sellar la tumba. No la ocultaron, pero la cerraron, devolviendo a Diego e Itzayana a su reposo. En lugar de un cartel turístico, Daniel colocó una simple placa de pizarra con una inscripción grabada a mano. «Aquí descansan dos mundos unidos por el amor, respeta su silencio». Fue un acto de contrición y, al mismo tiempo, la aceptación de su papel como el último guardián de la promesa. La reconciliación con el pueblo no llegó con palabras, sino con gestos. Una tarde, mientras contemplaba la cueva ya sellada, el anciano de la taberna se le acercó. No hablaron del proyecto fallido, ni del dinero perdido. El viejo simplemente posó una mano callada en su hombro y dijo: «Tu sangre ha recordado, la tierra ya puede descansar». Y era cierto. Desde que la tumba fue sellada, una nueva paz pareció asentarse en el valle. El viento ya no sonaba como un lamento, los pájaros volvieron a cantar cerca de la cueva, y los fenómenos extraños cesaron por completo. La leyenda del Nahual no murió, se transformó. Dejó de ser un cuento de terror para convertirse en lo que siempre fue, la crónica de un amor inmenso, una lección sobre el exilio y la memoria. Que la comunidad ahora contaba a sus hijos con un nuevo y profundo respeto. Daniel había salvado mucho más que una cueva, había salvado el alma de la historia. El caserón familiar, en lugar de ser vendido para pagar deudas, se convirtió en un pequeño centro de interpretación, financiado con ayudas locales y el trabajo de Daniel.
No mostraba tesoros ni prometía emociones fuertes, sino que contaba, a través de copias del diario y viejas fotografías, la verdadera historia del indiano maldito y la mujer que amó. Daniel encontró su propósito no en la riqueza, sino en la custodia de esa memoria. Ya no miraba la tierra como un conjunto de coordenadas y valores catastrales, sino como un texto sagrado que había aprendido a leer. Y comprendió por fin que hay heridas que solo sanan cuando alguien decide dejar de excavar y empezar a escuchar el silencio. 3. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que desentierran la verdad que se esconde bajo nuestras leyendas. El legado de Daniel no se midió en la fortuna que perdió, sino en la serenidad que devolvió al valle. El caserón familiar, que una vez fue el símbolo de una herencia ruinosa, se convirtió en un faro de memoria. Un pequeño centro de interpretación, donde las copias del diario de Diego, de Mendoza, y el mapa de Obsidiana reposaban en una vitrina, no como trofeos de una aventura, sino como los humildes testamentos de una historia de amor y exilio. La gente de los pueblos cercanos comenzó a visitarlo, no con la curiosidad morbosa del turista, sino con el respeto de quien peregrina a un lugar sagrado. Daniel descubrió que su verdadera vocación no era medir la tierra, sino ayudar a otros a comprender su alma. A leer las historias que se esconden bajo la superficie de las coordenadas y los títulos de propiedad, demostrando que el mayor progreso no consiste en construir sobre el pasado, sino en construir a partir de él, con sus mismos cimientos invisibles. La leyenda del Nahual, lejos de desaparecer, se arraigó con más fuerza, pero su esencia se transformó por completo. Ya no era un cuento de terror susurrado para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la cueva. Se convirtió en una epopeya de lealtad, un romance trágico que los abuelos ahora narraban junto al fuego con un nudo en la garganta. El jaguar ya no era un demonio importado, sino el espíritu guardián de Itzayana, su tonali, el protector feroz de su último sueño. La historia se despojó del miedo y se vistió de reverencia, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la identidad urdiana. Una historia de resistencia silenciosa, de protección a los desamparados y del amor a una tierra que, aunque ajena, puede convertirse en el último refugio. La tradición no fue destruida por la verdad, fue ennoblecida por ella, demostrando que las raíces más fuertes son aquellas que se nutren de la memoria honesta, por dolorosa que ésta sea. El legado de Daniel no se midió en la fortuna que perdió, sino en la serenidad que devolvió al valle. El caserón familiar, que una vez fue el símbolo de una herencia ruinosa, se convirtió en un faro de memoria, un pequeño centro de interpretación donde las copias del diario de Diego, de Mendoza y el mapa de Obsidiana reposaban en una vitrina, no como trofeos de una aventura, sino como los humildes testamentos de una historia de amor y exilio. La gente de los pueblos cercanos comenzó a visitarlo, no con la curiosidad morbosa del turista, sino con el respeto de quien peregrina a un lugar sagrado. Daniel descubrió que su verdadera vocación no era medir la tierra, sino ayudar a otros a comprender su alma. A leer las historias que se esconden bajo la superficie de las coordenadas y los títulos de propiedad, demostrando que el mayor progreso no consiste en construir sobre el pasado, sino en construir a partir de él, con sus mismos cimientos invisibles. La leyenda del Nahual, lejos de desaparecer, se arraigó con más fuerza, pero su esencia se transformó por completo. Ya no era un cuento de terror susurrado para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la cueva. Se convirtió en una epopeya de lealtad, un romance trágico que los abuelos ahora narraban junto al fuego con un nudo en la garganta. El jaguar ya no era un demonio importado, sino el espíritu guardián de Itzayana, su tonali, el protector feroz de su último sueño. La historia se despojó del miedo y se vistió de reverencia, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la identidad urdiana. Una historia de resistencia silenciosa, de protección a los desamparados y del amor a una tierra que, aunque ajena, puede convertirse en el último refugio. La tradición no fue destruida por la verdad, fue ennoblecida por ella, demostrando que las raíces más fuertes son aquellas que se nutren de la memoria honesta, por dolorosa que ésta sea. Y es que en cada comarca, en cada familia, existe una cueva del susto, un lugar físico o un rincón del alma protegido por leyendas que parecen absurdas a los oídos modernos.
Son historias de aparecidos, de tesoros malditos o de fiebres inexplicables que, en realidad, no son más que el lenguaje cifrado que usaron nuestros ancestros para transmitir verdades demasiado dolorosas o demasiado complejas para ser contadas a la luz del día. Son los guardianes de tumbas olvidadas, de pactos de silencio, de amores prohibidos o de injusticias que nunca encontraron reparación. Ignorarlas, como hizo Ricardo, es condenarse a repetir los errores del pasado. Escucharlas, como aprendió a hacer Daniel, es encontrar el mapa que nos lleva de vuelta a casa, a la comprensión de quiénes somos y por qué nuestra tierra late de una forma tan particular bajo nuestros pies. La historia de Daniel y la tumba de Izayana nos enseña que el verdadero patrimonio no es el que se puede tasar, vender o explotar. Es el eco, la memoria, el deber no escrito de proteger la dignidad de los que nos precedieron. Es comprender que cada piedra, cada árbol retorcido y cada silencio en la conversación de los mayores tiene un porqué. Daniel llegó a las Urdes buscando una solución a sus problemas financieros, una forma de cortar sus raíces para poder seguir adelante. Pero se fue habiendo encontrado algo infinitamente más valioso: la certeza de que solo se puede avanzar de verdad cuando uno sabe exactamente de dónde viene. Y comprendió por fin que hay heridas que solo sanan cuando alguien decide dejar de excavar y empezar a escuchar el silencio. Esta historia de pizarra y obsidiana es solo una de las miles que duermen bajo la piel de nuestras tierras. Quizás en tu propia familia exista una leyenda que espera a que alguien la escuche con el corazón en lugar de con los oídos. Si la voz de tus abuelos te dejó un mapa en forma de cuento, compártelo en los comentarios para que su eco no se apague. Suscríbete al canal Raíces y Secretos y ayúdanos a rescatar estas memorias para que ninguna historia se pierda en el ruido del olvido.